Bueno, continuando, este sería el tercer video correspondiente a la segunda guía entregada el pasado 13 de mayo. Bueno, el tema que vamos a hablar, el átomo, que ya lo hemos mencionado. Desde el siglo V a.C., la humanidad ha escuchado hablar de átomos como las partículas fundamentales de la materia. Sin embargo, debido a que los átomos son tan pequeños, no es posible verlos a simple vista. Por esta razón se han propuesto varios modelos y teorías acerca de cómo son estas partículas fundamentales. Entonces vamos a ver el átomo según los griegos. Primero en hablar de átomos fue Sócrates. Bien, los griegos fueron quienes por primera vez se preocuparon por indagar sobre la constitución íntima de la materia, aunque desde una perspectiva puramente teórica, pues no creían en la importancia de la experimentación cerca del año 450 a.C. Leucipo y su discípulo Demócrito propusieron que la materia estaba constituida por pequeñas partículas a las que llamaron átomos, palabra que significa indivisible. Los postulados del atomismo griego establecían que, primero, que los átomos eran sólidos. Entre los átomos solo existe el vacío. Los átomos son indivisibles y eternos. Los átomos de diferentes cuerpos difieren entre sí por su forma, su tamaño y distribución espacial. Y las propiedades de la materia varían según el tipo de átomos y cómo estén agrupados. Más adelante, el señor Dalton propuso su modelo atómico. La teoría atómica de Dalton comprendía los siguientes postulados. La materia está constituida por átomos, que son partículas indivisibles e indestructibles. Los átomos que componen una sustancia elemental son semejantes entre sí. Lo que yo les decía, los átomos de hidrógeno todos son iguales entre sí. Los átomos de hierro todos son iguales entre sí. Pero si comparamos los átomos de hidrógeno con el hierro, pues ahí sí son diferentes. Difieren de aquellos que componen otros elementos. Los átomos se combinan para formar entidades compuestas. En esta combinación, los átomos de cada uno de los elementos involucrados están presentes siguiendo proporciones definidas y enteras. Asimismo, dos o más elementos pueden unirse en diferentes proporciones para formar diferentes compuestos. O sea, la unión de los átomos de diferentes elementos forma lo que son los compuestos. Eso según el modelo atómico de Dalton. Según el modelo atómico de Thomson, Thomson propuso un modelo en el cual la parte positiva del átomo se hallaba distribuida uniformemente por todo el volumen de este, mientras los electrones se hallaban inmersos en una matriz de protones como las uvas pasas en un pudín. Además planteaba que la cantidad de cargas positivas y negativas presentes eran iguales, con lo cual el átomo era especialmente una entidad neutra, ya que al sumar las cargas positivas con las negativas, estas se neutralizaban, se anulaban. Entonces, era la figura más o menos de lo que es un átomo según Thomson. Era una masa, ¿verdad?, en la cual se encontraban unas partículas, en este caso eran los electrones con carga positiva, y esto que está aquí era la distribución de cargas positivas, donde se encontraban inmersas los electrones. Representación gráfica del modelo de Thomson. Se encuentra una figura en forma de esfera que representa el átomo y sobre ella varias esferas pequeñas que representan los electrones. Posteriormente, Rutherford también propuso su idea acerca del átomo. En 1911, la existencia de un núcleo atómico como una zona central densa en la cual se concentraba cerca del 99.95% de la masa atómica. Tenía algo de claridad este señor con respecto a lo que era el átomo, la estructura del átomo. El núcleo debía ser positivo, puesto que las partículas también positivas eran rechazadas al chocar los núcleos de los átomos del metal. También estableció que los electrones debían mantenerse en constante movimiento en torno al núcleo. El núcleo entonces tenía que carga positiva. Aquí tenemos el modelo atómico de Rutherford. Este es el núcleo del átomo, el cual era positivo, y alrededor de este, girando en órbitas, pues los electrones que chocaban con dicho núcleo.
La representación gráfica del modelo atómico de Rutherford, en el que se encuentra una esfera redonda mediana que representa el núcleo del átomo y alrededor de ella tres órbitas elípticas, una en forma vertical y las otras dos inclinadas hacia la derecha e izquierda. Cada órbita cuenta con esferas pequeñas que representan los electrones del átomo. Según Bohr, el modelo atómico de Bohr, con el fin de dar solución a las inconsistencias que presentaba el modelo atómico de Rutherford, el físico danés Niels Bohr propuso en 1913 que los electrones debían moverse alrededor del núcleo a gran velocidad y siguiendo órbitas bien definidas. Aquí podemos ver el núcleo del átomo, en el cual se encuentran los protones con carga positiva, representados en rojo, y los neutrones sin carga eléctrica, representados en azul, y alrededor de ese núcleo, en la corteza atómica, los electrones girando pues en órbitas, describiendo órbitas con carga negativa a los electrones. La representación gráfica del modelo planetario de Bohr se encuentra en el centro, explica que se encuentran en el centro varias esferas muy unidas correspondientes al núcleo que representan los neutrones y los protones del átomo. Alrededor de ellas, dos círculos con esferas pequeñas que representan los movimientos del electrón. Uno pequeño cerca al centro y otro más grande alejado del centro. Estas esferas se encuentran a los lados contrarios de las circunferencias. Hoy en día podemos decir que el mejor ejemplo pues, de la representación de un átomo es una bombilla en la oscuridad, en el monte, ¿verdad? Una bombilla, ese es el núcleo del átomo, y alrededor de él se encuentra esa cantidad de insectos que pegan en la bombilla, se van, se vienen. Esa es la mejor representación del modelo atómico actual. O sea, las órbitas, ellos sí se encuentran, los electrones giran en órbitas, pero no fijas, no, sino que no tienen un camino que siempre van a seguir, no. Bien, propiedades de los átomos. Hemos visto hasta ahora que el átomo se compone de tres partículas subatómicas. Los neutrones, representados con la letra P y el signo positivo, corresponden a las cargas positivas. Los electrones, representados con la letra E minúscula y un signo negativo. Y los neutrones con la letra N minúscula y un cerito, que indican que no tienen carga eléctrica. Estas son las cargas negativas, carga positiva y sin carga. Los protones y neutrones se disponen en la región central, dando lugar al núcleo del átomo, mientras que los electrones giran alrededor de este centro en regiones muy bien definidas llamadas órbitas. Muchas de las propiedades físicas de los átomos, como masa, densidad, se relacionan con el núcleo. Por el contrario, del arreglo de los electrones en la periferia del átomo dependen las propiedades químicas, como la capacidad para formar compuestos con átomos de otros elementos. Asimismo, algunas propiedades físicas de los elementos y compuestos, como el punto de fusión, el punto de ebullición, el color, la dureza, están determinadas en gran parte por la cubierta externa de los electrones. Al describir un elemento químico se menciona alguna de sus propiedades, entre las que se encuentra el número atómico, el número de masa y la masa atómica. Número atómico, número de masa y masa atómica. A continuación explicaremos cada una de estas magnitudes. Entonces, el número atómico, que es una propiedad de la tabla periódica, se representa con la letra Z. Este indica el número de protones presentes en el núcleo y se representa con la letra Z mayúscula. Dado que la carga neta de un átomo es nula, o sea, cero, la carga eléctrica neta de un átomo es cero, el número de protones, para que sea cero, debe ser igual al número de electrones. O sea, las cargas positivas deben ser iguales a las cargas negativas, por lo que Z también indica cuántos electrones posee un átomo. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, el más sencillo que se conoce, tiene un núcleo compuesto por un protón que es neutralizado por un electrón orbitando alrededor. De esta manera, su número atómico es 1, Z igual 1, Z mayúscula igual 1. Debido a que el número atómico se puede determinar experimentalmente, es posible determinar si una sustancia dada o no es un elemento puro. Pues en un elemento todos los átomos deben tener el mismo número atómico. La fórmula del número atómico Z es la siguiente. Z será igual, deben aprendérsela, al número de protones o cargas positivas e igual al número de electrones o cargas negativas. Cuando hablamos de un átomo neutro, o sea que la suma de las cargas eléctricas positivas y negativas se va a anular. Repito, Z es igual al número de protones e igual al número de electrones.
Si Z es igual a 5, entonces habrán 5 protones y habrán 5 electrones. Si hay 18 protones, habrán 18 electrones y Z será igual a 18. Muy bien. La siguiente propiedad de la tabla periódica es el número de masa o masa atómica. El número de masa o número másico se representa con la letra A mayúscula y hace referencia al número de protones y neutrones. Ojo, número de protones y neutrones presentes en el núcleo. Estas dos partículas se encuentran en el núcleo, mientras que los electrones se encuentran en la corteza del átomo, para tener presentes. La masa del átomo está concentrada en el núcleo y corresponde a la suma de las masas de los protones y los neutrones presentes, dado que la masa de los electrones es despreciable en relación con la masa nuclear. El número másico también es un indicador indirecto de la masa atómica. Consideremos el siguiente ejemplo. El elemento sodio contiene 11 protones y 12 neutrones. 11 protones y 12 neutrones en su núcleo. Esto significa que Z es igual a 11, porque los protones son las cargas positivas que representan a Z y también son las cargas negativas, o sea que hay 11 electrones también. Y A es igual a 23, es decir, si sumamos los protones, que son 11, con los neutrones, que son 12, me da 23. El número de neutrones presente suele representarse con la letra N y un signo y el 0 elevado a la 0. La fórmula matemática utilizada para calcular el número de masa es A será igual, y es la segunda fórmula que se tiene que aprender, A es igual al número de protones más los neutrones, más el número de neutrones. Repito, A es igual a los protones más los neutrones. Matemáticamente, para el ejemplo anterior, entonces, A será igual a 11 protones que tiene el sodio más 12 neutrones, eso será igual a 23. Lo pueden buscar en la tabla periódica. Ok, vamos a ver el término isótopos. Los isótopos corresponden a átomos de elementos que tienen el mismo número atómico, Z, pero diferente número másico. Así, por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos radioactivos que son el protio, el deuterio y el tritio. Muy importante que ustedes entiendan este tema. El protio es el hidrógeno normal, donde Z, número atómico, es igual a 1. Por tanto, tiene un protón y tiene un electrón. A es igual a 1. Quiere decir que A será igual solamente al protón que hay porque no tiene neutrones. Ojo, el protio no tiene neutrones. El segundo isótopo del hidrógeno es el deuterio, donde Z es igual a 1, por tal razón tiene un protón y un electrón. Pero A es igual a 2. Quiere decir entonces que este deuterio tendrá un protón y tendrá un neutrón. Vea que acá hay 0 neutrones, aquí sí tiene un neutrón. 1 más 1 me da 2, por eso que A igual a 2. Y el tritio, Z igual a 1, tiene un protón, tiene un electrón, pero A es igual a 3. Por lo tanto, si hay un protón, tendrán que haber 2 electrones para que A me dé 3. Por tal razón, el tritio tiene 2 neutrones. Es el mismo elemento, pero de diferente masa atómica. Porque aquí la masa atómica A es igual a 1, aquí A es igual a 2 y aquí A es igual a 3. Ojo con eso. Son elementos radioactivos. La ecuación matemática para calcular el número de neutrones es N a la 0 es igual a la masa atómica representada con la letra A menos el número atómico representado con la letra Z. Ya regresamos con el siguiente tema, que son los iones. Gracias.